Imagina que una amiga tuya comete un error en el trabajo. Llega tarde a una cita importante. Dice algo en una conversación que luego lamenta. ¿Cómo le hablarías? Probablemente con comprensión, con palabras que la ayuden a ver la situación con perspectiva, con paciencia. Ahora piensa en cómo te hablas a ti misma cuando eres tú quien comete ese mismo error. ¿Es la misma voz? ¿Con la misma amabilidad? ¿Con la misma comprensión? Para la mayoría de las mujeres la respuesta es no. La voz que se dirigen a sí mismas es mucho más dura, mucho más implacable y mucho más cruel que la que le darían a cualquier otra persona. Y eso tiene consecuencias muy reales que hoy vamos a ver. La autocrítica tiene muy buena prensa. Se confunde con responsabilidad, con exigencia, con el deseo de mejorar. Y hay una parte de eso que es verdad, cierta capacidad de evaluarse a uno mismo de forma honesta es necesaria para crecer. El problema es cuando esa autocrítica deja de ser una herramienta de aprendizaje y se convierte en un juez permanente que nunca descansa, que amplifica cada error, que minimiza cada logro, que compara constantemente con un estándar imposible, que no perdona nada. Lo que esa voz le hace al cerebro. Cuando te hablas de forma cruelmente crítica de manera constante, el cerebro lo procesa como una amenaza real. Activa la respuesta de estrés, libera cortisol, mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta crónica. Con el tiempo, esa autocrítica persistente contribuye a la ansiedad, al agotamiento y a una imagen de una misma que hace muy difícil avanzar con confianza. Y lo más paradójico, la autocrítica excesiva no mejora el rendimiento, lo empeora, porque un cerebro bajo amenaza constante no piensa con claridad ni toma decisiones creativas, se defiende. ¿De dónde viene esa voz tan dura? La voz crítica interior no nació contigo, se construyó. En la mayoría de los casos tiene su origen en voces externas que en algún momento de tu vida fueron muy importantes. Figuras de autoridad, padres, profesores, personas cuya aprobación necesitabas. Sus palabras, sus estándares, sus expectativas se fueron internalizando hasta convertirse en tu propia voz interior. Con el tiempo, esas voces externas desaparecen, pero la voz interna permanece. Y muchas veces es incluso más dura que las originales, porque ya no necesita una situación concreta para activarse. Está siempre ahí, lista para señalar cada imperfección, cada error, cada momento en que no eres suficiente. Entender que esa voz no es tuya, que es un aprendizaje, que llegó de fuera aunque ahora viva dentro, es el primer paso para empezar a relacionarse con ella de otra manera. Las 3 formas más comunes de autocrítica destructiva. Forma 1. La generalización a partir del error. Cometes un error concreto y la voz convierte ese error en una verdad general sobre ti. No es que fallé en esto, es que soy un desastre. No es que hoy no rendí bien, es que nunca soy suficiente. Esa generalización toma un hecho puntual y lo convierte en una identidad permanente. Y desde esa identidad, cada nuevo error se convierte en una confirmación de lo que ya creías.
Forma 2. El estándar imposible. La autocrítica destructiva casi siempre opera con un estándar que nadie en el mundo real podría cumplir. Tendría que haberlo hecho perfecto. No debería haber cometido ese error. Cualquier otra persona lo habría manejado mejor. Ese estándar no es un criterio de mejora, es una trampa. Porque si el listón siempre está donde nadie puede llegar, el juicio siempre será negativo. Forma 3. La rumiación sin salida. Dar vueltas y vueltas a lo que salió mal sin llegar nunca a una conclusión que permita seguir adelante. No es reflexión. La reflexión tiene un propósito: aprender algo y avanzar. La rumiación es el mismo pensamiento crítico girando en círculos, consumiendo energía sin generar ningún aprendizaje útil. La autocompasión como alternativa real, no como debilidad. La investigadora Kristin Neff lleva décadas estudiando la autocompasión y sus conclusiones son sorprendentes para quien cree que ser duro consigo mismo es la clave del rendimiento. Sus estudios muestran que las personas con mayor autocompasión tienen más motivación para mejorar, más resiliencia ante el fracaso y mayor bienestar emocional que las personas con alta autocrítica. La autocompasión no es bajar el listón, no es conformarse, es tratarse a uno mismo con la misma amabilidad que le darías a alguien que quieres cuando está pasándolo mal. Y desde ese lugar de amabilidad, el cerebro aprende mejor, se recupera más rápido y avanza con más solidez que desde el miedo y la autocrítica. La autocompasión tiene 3 componentes, según Neff: amabilidad hacia una misma en lugar de juicio, reconocer que el sufrimiento y el error son parte de la experiencia humana compartida y observar los pensamientos dolorosos sin identificarse completamente con ellos. Imagina a Raquel, 41 años, perfeccionista, exigente, con unos estándares altísimos para todo lo que hacía. Cuando algo salía bien, lo daba por hecho. Cuando algo salía mal, podía pasarse días dándole vueltas, revisando cada detalle de lo que había hecho mal, convenciéndose de que era un reflejo de algo más profundo sobre su valía. Un día, una amiga le dijo algo que se quedó con ella. Hablas de ti misma como si fueras tu peor enemiga, ¿te das cuenta? Raquel no se había dado cuenta, porque esa voz era tan familiar, tan constante, que ya no la escuchaba como algo externo. La confundía con la realidad, con quien era. Cuando empezó a observar esa voz desde fuera, a tratarla como lo que era, un hábito aprendido y no una verdad, algo empezó a cambiar, no de golpe, pero sí de forma real. La voz seguía ahí, pero ya no tenía el mismo poder. ¿Qué puedes hacer esta semana para empezar a ser un poco menos dura contigo misma? Ejercicio 1. El test del doble rasero. Esta semana, cada vez que te hables de forma crítica ante un error, hazte esta pregunta. ¿Le diría esto a alguien que quiero? Si la respuesta es no, reformula. No para eliminar la reflexión sobre lo que salió mal, sino para hacerla desde un lugar que permita aprender en lugar de hundirte. Ejercicio 2. Distingue reflexión de rumiación. Cuando notes que estás dando vueltas a algo que salió mal, pregúntate:
¿Estoy aprendiendo algo nuevo con este pensamiento o estoy repitiendo el mismo juicio en bucle? Si es lo segundo, ponle un límite consciente. Puedes decirte: ya he pensado en esto suficiente, he extraído lo que podía aprender, ahora sigo adelante. Esa interrupción deliberada es una habilidad que se entrena. Ejercicio 3. Una frase de autocompasión real. La próxima vez que cometas un error, en lugar de la crítica automática, prueba a decirte algo como: esto es difícil, cometí un error, es humano y puedo aprender de ello. No tiene que sonar perfecto, solo tiene que ser más justo que lo que te dices habitualmente. Esa pequeña diferencia, practicada con consistencia, cambia el diálogo interno de forma real y duradera. Esa voz tan dura que llevas dentro no es la verdad sobre ti, es un hábito, un aprendizaje muy antiguo que confunde la exigencia con el valor y la autocrítica con la responsabilidad. Pero hay algo que sí es verdad: mereces el mismo trato que le darías a alguien que quieres, la misma paciencia, la misma comprensión, la misma amabilidad ante el error. No porque no debas mejorar, sino porque mejorar desde la amabilidad siempre funciona mejor que mejorar desde el miedo. Y una mente que se trata bien piensa mejor, decide mejor y avanza más lejos que una que vive bajo el juicio constante de su propia voz. Si este video ha movido algo en ti, suscríbete a Tu Mente Valiente, porque cada semana traigo psicología práctica para mujeres que quieren construir una relación más justa con ellas mismas. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué situaciones eres más dura contigo misma? Me interesa leerte. Y antes de irte, te invito a responder el cuestionario que está disponible en el video. Una pregunta para afianzar lo que vimos hoy. Anímate a responder. Hasta el próximo video.